conectándolo con un suceso muy reciente del cual todos estamos muy contentos, Tesla. Sí. Tesla se viene a Monterrey, a México, y a Monterrey en particular, por varias razones. La fundamental es que aquí hay gente muy capaz. Entonces tenemos los ingresos por petróleo se fueron a las nubes, ¿no? Sí. Decía aquellas frases que se hicieron famosas, que tú... El oro negro, ¿no? Algo así. No, más patética. Sí. A lo mejor no la recuerdas cuando se metieron porque eras un niño, pero las habrás leído posteriormente. Nos va a salir dinero hasta por las orejas. Sí. Por eso a mí me molesta, me siento incómodo que la llamen la vieja política. Pues la vieja política del PAN y del PRI, yo le reconozco, y desde antes del PRI apostamos por la educación. Porque es por la educación que vamos a salir adelante, independientemente del partido, independientemente de las capacidades individuales del gobernante. Al final de cuentas hay conectividad, hay gente y personal capacitado, hay infraestructura para que se instalen aquí, y es un proceso que llevó décadas construir. Llevó décadas, sí. De hecho, que también le reconozco a la administración del presidente López Obrador, tal vez una de las decisiones, de las pocas acertadas, haya sido incrementar el salario mínimo muy por arriba de la inflación. Pues esos incrementos de salario mínimo que ha hecho, como tú lo sabes, sí, no ha alcanzado el salario mínimo real en Monterrey. Ciertamente, particularmente la información, la interacción, la negociación de los detalles, etcétera, la llevó el gobernador Samuel García. No le regateo en lo personal, ni nadie en esta comunidad, todos le reconocemos su esfuerzo personal y su dedicación a eso, pero tampoco es el que se trajo a Tesla. Tesla está en Monterrey por los regiomontanos, por los nuevoleoneses, por los mexicanos. En promedio, un trabajador pierde 2 horas a la ida y 2 horas al regreso de su trabajo, un estudiante, etcétera, y le cuesta una cantidad muy importante de su salario. Estoy convencido de que por el camino que López Obrador ha seguido y ha marcado en su administración, y que seguramente habría de seguir el siguiente presidente, si es que sale de Morena, pues va a llevar a México por mal camino y nos va a dividir más. Por eso estoy convencido que debe ganar la oposición. Fuiste estudiante, líder de estudiantes en la UDEM, seguramente tenías competidores y eso te impulsa a ser mejor. O sea, hay un mecanismo, sí aspiracionista, por más que critique López Obrador, aspirar a ser mejor. Y uno de los vectores que te mueve es la competencia. El sector agrícola de nuestro país puede consumir mucho menos agua y liberar agua hoy por hoy en la agricultura humano, sí, para consumo humano, para consumo industrial, etcétera. Así es. El licenciado Fernando Canales Clarión, exgobernador del Estado de Nuevo León, exsecretario de Estado de Economía, exdiputado federal también. También. Muchísimas gracias por estar aquí en Influencia Social, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación y a tus órdenes. Con mucho gusto participo en este esfuerzo de comunicación que encabezas. Muchas gracias, licenciado. Fíjate que pues estamos compartiendo todas las semanas historias que han marcado Nuevo León y tú eres una de ellas. La verdad es que eres como el precursor de la alternancia aquí en el estado. Así te vemos las generaciones. Y quisiéramos empezar pues por tus inicios, ¿no? ¿Cómo eres originario de Monterrey? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Efectivamente, nací en Monterrey, Nuevo León en 1946, ya tengo 76 años, no me cuezo el primer hervor. Gracias a Dios me ha dado pues, la oportunidad de disfrutar de salud física y mental, no con la misma energía y lucidez de años atrás, pero pues para mi edad me considero privilegiado y muy protegido por Dios, en quien creo fervientemente y le rezo además. Mis padres, por el lado de mi madre, una familia regiomontana de generaciones. Por el lado de mi padre, una familia nuevoleonesa. Él y sus hermanos 12, los Canales Salinas, nacieron en Agualeguas, Nuevo León. De Agualeguas. Y como su segundo apellido lo delata, Salinas, sí. Mi cuarto apellido. Okay. Y como muchas familias de la provincia nuevoleonesa, a lo largo de los años, cuando mi padre y sus hermanos llegaron a edad de educarse más allá de la primaria, pues mis abuelos Canales Salinas decidieron venirse a vivir en Monterrey para que sus hijos, entre ellos mi padre, tuvieran oportunidad de educarse. Para efectos prácticos me considero regiomontano pues de generaciones, y aunque he vivido por las circunstancias de mi vida de estudios y profesional, particularmente en la política,
fuera de Monterrey algunos años, pues esencialmente la mayor parte de mis 76 años han transcurrido aquí en Monterrey. En Monterrey. ¿En San Pedro, en Monterrey? ¿Dónde viviste? Bueno, nací en el Hospital Muguerza, cuando relativamente recién construido. Sí. En la Colonia Obispado y viví muchos años en la calle Padre Mier. Mi madre, que ya murieron, mi papá y mi mamá, se cambió 4 o 5 veces de casa, y las 4 o 5 veces de casa que se cambió de casa siempre en la calle Padre Mier. Ok. Posteriormente nos cambiamos a la Colonia Obispado, y ya de casado, que ya tengo 52 años de casado, con la misma mujer, gracias a Dios, Ángeles Telser, Dios me permitió también encontrarnos, porque un matrimonio es una decisión de 2, no de 1. Vivimos en San Pedro. Pero para efectos prácticos, pues tú sabes, tú eres regiomontano también, somos una zona metropolitana. Yo no siento que haya una diferencia de San Nicolás en el norte a San Pedro, Santa Catarina en el surponiente. Somos una comunidad en ese sentido. Y bueno, pues hemos tenido 4 hijos, ya los 4 casados. También algunos de ellos han vivido fuera, pero ahora ya desde hace varios años. Todos viven en Monterrey con sus 2 hombres, 2 mujeres, 10 nietos. De manera que pues ahí vamos, siguiendo las generaciones y viendo morir ya muchos de mis amigos, miembros de mi generación. Pero pues es la ley de la vida, no me extraña. Así ha sido, claro. Así ha sido de siempre. Y mientras tengamos vida y salud, tratando de hacer lo mejor posible por esta comunidad y por uno mismo y por la familia, pues, a quien nos debemos y que tanto nos ha dado. Claro. Te criaste entonces en la zona del centro de Monterrey, en Padre Mier. Sí. Ahí en esa época, en los 40, finales de los 40, 46, 50... Sí. ¿Cómo era Monterrey? Bueno, yo estudié mi primaria aquí en el muy vecino Colegio Franco-Mexicano de los Hermanos Maristas. Casi siempre me traían en carro, pero con mucha frecuencia, sobre todo a la salida, me regresaba a mi casa a pie, 7, 8 cuadras del Franco-Mexicano a mi casa. A veces ya un poquito más grande en camión, circunvalación número 1. Ok. Costaba 15 centavos para los... Fíjate cómo han cambiado las cosas. Okay. Antes de que les quitaran 3 ceros. Okay. De cualquier manera, pues ahora nos suenan muy poquitos, pero en aquel entonces para las familias de los trabajadores, como a la fecha, el transporte pues siempre ha sido caro, sí, e ineficiente. Creo que en aquellos años un Monterrey mucho más pequeño. Recuerdo que Monterrey tenía 365,000 habitantes. Recuerdo mucho esa cifra porque coincidía 1,000 por cada día del año, 365,000, ¿verdad? Sí. Mi papá viajaba mucho, sobre todo a Ciudad de México, por razones profesionales, y yo lo iba a dejar o a recibir al Aeropuerto del Norte, que era la terminal comercial aérea en la que daba servicio a Monterrey en aquellos años. No estaba el Aeropuerto Mariano Escobedo, no estaba el Mariano Escobedo, estaba el que existe todavía como aeropuerto civil y militar, por cierto. Sí. Y había una placa dando la bienvenida a los que llegaban a Monterrey, ciudad de 365,000 habitantes. Se me quedó muy grabado, porque como te digo, de niño con frecuencia iba a despedir o a recibir a mi papá, que viajaba por vía aérea, y esa cifra se me quedó grabada, pues. Entonces, pues ha crecido Monterrey. ¿Cómo no? En algunas cosas para bien, en otras cosas no para mucho bien, ¿verdad? Es, pero bueno, pues esa es nuestra realidad. Sales del Franco, ya empiezas a ser más joven, estudias la preparatoria, ¿en dónde? La preparatoria, la secundaria, el Franco-Mexicano construye el CUM. Me tocó ser de la generación que inauguró el CUM, que es de los Hermanos Maristas también. También relativamente cerca de mi casa, ya vivía en el Obispado. Sí. Está en Avenida Gonzalitos, como tú sabes, a 5 o 6 cuadras de mi casa, y lo mismo, eventualmente me llevaban en carro, no manejaba yo todavía en aquellos años, o me iba y venía a pie. Era un Monterrey muy vivible, muy casta, muy caminable, ¿verdad? Y muy amigable para todo el mundo, porque el tema de seguridad no era tema. Había eventualmente los crímenes y los robos, pero en general era una ciudad sustantivamente más segura que lo que es hoy. Claro. Lo era el mundo también, debo reconocer. No nos hemos empeorado únicamente en Monterrey.
tal vez en Monterrey más que en otras partes del mundo, pero en fin, hubo una época y tendremos que regresar a ella en que volvamos a ser de nueva cuenta una ciudad verdaderamente segura para todos. Pero bueno, entonces así transcurrió esa etapa de mi vida, tengo recuerdos muy hermosos. La preparatoria decidí hacerla en el Tecnológico de Monterrey. Yo había decidido estudiar abogado. Sí. Y en el tecnológico, aún a los que habríamos de estudiar abogado en la preparatoria le daban una dosis de matemáticas, no muy profunda, pero sí. Vamos, trigonometría. Algunos escapaban para estudiar abogado para evitar para no estudiar matemáticas. Sí. Y yo creo que la enseñanza de las matemáticas es uno de los pendientes que tenemos en México. Una de las razones del desarrollo que ha tenido la India en los últimos años, me han dicho amigos hindúes que tengo, relaciones de negocios, personales, etcétera, que el gran desarrollo de la India se debe a que la enseñanza de las matemáticas en la India, de las escuelas más modestas en los pequeños pueblos de la India hasta las mejores instituciones educativas desde muy temprana edad, es algo que toman muy en serio y muy a fondo. Te da una formación lógica una agilidad mental, capacidad de juicio y demás. Sí. Muy bien. Trigonometría en mi vida profesional no la he usado, pero me da una herramienta de desarrollo mental el saber la relación del seno con el cateto opuesto con la hipotenusa, todos estos instrumentos de la trigonometría, por señalar. Sí, porque luego está uno de chavo y dices, oye, pues esto para qué me va a servir, ¿no? Pero son como ejercicios mentales a final de cuentas. Una amiga nuestra muy querida, muy buena mujer y que ha sido muy exitosa en su vida personal y en su vida familiar, no era muy buena estudiante de matemáticas. Dice, ¿cómo batallé yo con el pi? 3.1416, como tú sabes, la relación del radio con la circunferencia. ¿Cómo batallé con el radio? ¿Cómo reprobaba yo esas materias? Y no me ha servido nada en la vida. ¿Cómo, qué sufrir para nada? Y la realidad es de que aunque uno en el campo de actividad que a cada uno de nosotros nos toque, no aplique ciertos conocimientos matemáticos, sí te dan una formación básica de tu estructura mental, pues para pensar, para enfrentar los problemas, aún los de tipo familiar o personal. Es cierto. Yo creo que es muy formativa. De manera pues que, volviendo al encauzamiento de tus preguntas, la preparatoria la decidí estudiar en el Tecnológico de Monterrey, donde agradezco al TEC y reconociendo la gran enseñanza que dan los hermanos maristas, por supuesto, en el Colegio Franco-Mexicano y posteriormente en el CUM. Camino a la abogacía, pues que estudié también por una cuestión personal. Tuve una familia muy unida, mis padres siempre muy atentos, no tengo más que una extraordinaria memoria de lo que ellos hicieron por nosotros, sus 4 hijos. Tengo 3 hermanos, mi hermana mayor ya murió. Pero era yo muy hijo de familia y quería probar desarraigarme un poco de mi vida, y entonces decidí estudiar la carrera profesional en la Ciudad de México, en la Escuela Libre de Derecho, que es una escuela privada de enseñanza del derecho, funciona desde hace muchos años, mucho antes que yo llegara, y me permitía vivir en Ciudad de México, además de los atractivos de la Ciudad de México y la calidad de la formación en la Escuela Libre de Derecho, pues fuera de mi casa, donde me valiera yo por mí mismo. Ciertamente que la quincena, aunque trabajé tiempo parcial como estudiante, pues dependía económicamente de mis papás. O sea, en esa parte no me hice autónomo. Pero de cualquier manera no es lo mismo llegar a casa todos los días y mi papá y mamá vigilando y dando consejos, que vivir solo en la Ciudad de México, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pues esa fue mi formación profesional a nivel licenciatura. Sí. Terminando la carrera me casé muy joven, de 23 años. Yo de 24. Tenemos 4 hijos. Nuestro hijo mayor, que se llama igual que yo, Fernando, también se casó de 23 años. No obstante que mi esposa le recomendaba esperar un poco. Esperar un poco. Digo, hizo una extraordinaria decisión, ha hecho una muy bonita familia. Su esposa, Zaida Adame, hija del que fue líder de la bancada priista del Congreso, de oposición a mi administración, pero familiarmente siempre le hemos llevado muy bien. Óscar Adame, un abogado muy conocido aquí de nuestro medio, es mi consuegro. Pero en fin,
mi esposa le decía, Fernando, no te cases tan joven. Oye, si mi papá se casó a la misma edad, por eso te lo digo. Por eso te estoy diciendo, ¿no? Obviamente, pues tuvimos, como todos los matrimonios, nuestros problemas, nuestras dificultades, claro. Pero gracias a Dios mi esposa y yo, conservado un matrimonio unido. Nos complementamos, nos queremos, nos ayudamos. A veces nos peleamos también, pero siempre nos reconciliamos. No, pues, es parte del proceso, ¿no? Es parte de la convivencia humana, pues. Entonces, y pues Dios nos bendijo con 4 hijos, como te decía, 2 hombres y 2 mujeres, y ahí vamos, ¿no? Muy bien. Licenciado, ¿te acuerdas las primeras veces que acompañabas a tu papá al trabajo? ¿Lo acompañaste alguna vez? ¿Cómo no? Mira, por el lado de mi madre... Son empresarios. Clarión Garza era una familia, es una familia de empresarios. Habemos de esta generación ya muy... Sí. Que se origina en una casa comercial, como muchos desarrollos empresariales en el mundo, donde mi abuela y sus hermanos fundaron una casa comercial que se llamaba Garza Hermanos, donde comerciaban productos de toda clase, alimenticios, ferretería, carpintería. Era la industria automotriz de incipiente nacimiento, distribuían automóviles, refacciones, llantas. Una tienda general como la... Ok, una comercializadora. Una comercializadora, sí. General. Y mi abuelo, Santiago Clarion, Jacques Clarion, okay. Un francés de una ciudad que se llama Barcelonnette, en la provincia de los Bajos Alpes, cerca de Grenoble, en Francia, cerca de la frontera de Francia con Italia, junto con muchos jóvenes de esa región, emigraron a México. Era las preliminares de la Primera Guerra Mundial, la primera década del siglo XX, entre 1900 y 1914, porque en Europa había hambre, no había suficientes empleos. Ahora de esa ciudad habemos, según libros y estudios que se han hecho, más de 30,000 mexicanos, que de alguna manera tenemos parte de nuestro origen en esa ciudad, Barcelonnette. Él vino, pues, junto con un hermano. Viene la Primera Guerra Mundial. El ejército francés llama al tío abuelo, Sebastián Odriozola, hermano de Santiago Clarion, Jacques Clarion, mi abuelo. Se va a la guerra y muere a los 4 o 5 meses de haber regresado en el frente de batalla. A mi abuelo no lo llaman, lo que le permite seguir viviendo y trabajando en México, representando a fábricas de textiles francesas, que había mucho comercio europeo con el continente americano y en particular entre Francia y México. Entre sus clientes tenía Garza Hermanos, se relaciona comercialmente con los hermanos Garza, y ahí conoce a mi abuela María Garza, y de ahí nacen el tío Eugenio Clarion y mi madre María del Consuelo Clarion Garza. Habiendo muerto muy joven mi abuelo, mi madre no conoció a su papá, nació 3 meses después de muerto su padre. Okay. Y esta empresa, pues, Garza Hermanos, se ha desarrollado con el tiempo, las generaciones, etc. Y por eso mi padre es invitado por su cuñado. Sí. Las distintas vicisitudes de la familia hacen que en un momento mi abuela María Garza, ya viuda, pues únicamente tenga a su hijo Eugenio Clarion y a su yerno Fernando Canales para manejar las empresas que del grupo Garza Hermanos le correspondían después de algunas separaciones familiares, como suele suceder, en buen plan, nunca con litigio, siempre negociado, etc. Y juntos, con un grupo de compañeros de trabajo, pues desarrollaron una empresa, la heredaron en vida a sus hijos, los Canales Clarion, y mis primos, los Clarion Rey Retana, con personajes, sí, conocidos, sí, muchos de ellos. Claro. Yo recibí la gobernatura de un primo hermano. Benjamín, claro que de sí. Benjamín, sí. El del PRI, yo del PAN. Así es. Socios en los negocios, pero siempre la llevamos muy bien en ese sentido, no obstante las diferencias de... Políticas, ¿no? Políticas, porque yo creo que la convicción política no nos divide en lo esencial. Que desgraciadamente en los últimos años hemos tenido esa desviación y ese problema. Particularmente... liderado esa circunstancia negativa por el actual presidente de la República.
yo creo que la principal responsabilidad del primer mandatario de la nación, como lo llamamos, del presidente de la República, del rey en los países que tienen monarquía, del gobernante, pues a todos los niveles, el alcalde, es unir a su comunidad, a los que sean de su partido político y a los que no lo son, a los que sean de su religión y a los que no lo son, a los que son de su simpatía personal y a los que no lo son. Hay muchas cosas más que a cualquier comunidad nos unen que las que nos diferencian. Y aprender a vivir en un mundo diferente, donde primero, por cuestiones biológicas, pues los hombres somos diferentes a las mujeres. Sí. Y los viejos pensamos y necesitamos cosas diferentes a los jóvenes y a los niños, como los recién nacidos necesitan atenciones y cuestiones diferentes a los de edad juvenil como la que estás tú. Pues hay que aprender a esa convivencia, que es lo que permite el desarrollo y el progreso, que en los últimos años se nos ha dificultado particularmente en nuestro medio. Así es, que ahorita vamos a abordar mucho ese tema por el asunto de la democracia, el asunto de las instituciones. Llega un momento en donde decides unirte al PAN. Total, en esa circunstancia, pues me uno yo no tenía duda dónde iba a trabajar de recién graduado. Y ya en las empresas, Industrias Monterrey S.A., posteriormente constituimos una holding porque tenemos distintos giros, etcétera, Grupo IMSA S.A. Era IMSA, que luego se vendió y ahora es Ternium. Exactamente, es parte de Ternium, sí. La parte más importante, que era la parte procesadora de acero. Sí. Teníamos otros negocios, algunos de los cuales los conservamos, algunos en la familia Clarion Reyes Retana, como es Cuprum, y en la familia nuestra, Canales Clarion, una empresa como que se llama Versatec, que tienen su origen en el Grupo IMSA de aquellos años, pues. Decidí estudiar una maestría en Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey, un curso de Relaciones Industriales en Europa, en La Haya, Holanda, y por la parte francesa de mis ancestros, Lengua y Civilización Francesa en la Sorbona de París. De manera que en esencia eso fue la formación académica que pues, me ha permitido desenvolverme en la vida y hacer lo mejor posible con mis fallas, mis debilidades, con muchas cosas que no sé y no conozco. Debo confesarte que me ha costado mucho trabajo adaptarme a la gran oferta tecnológica que existe actualmente. Hablábamos informalmente antes del inicio de esta conversación de los aparatos que ahora existen, de la comunicación, particularmente cómo ha evolucionado. Y hablábamos de los celulares. Mi celular, como el tuyo, sabe hacer 300 cosas. Yo lo uso para 20. Así es, sí. Yo quisiera... Y la gente hoy lo usa más para otras cosas que para hablar por teléfono, ¿no? Exactamente, sí. El teléfono en la casa ya casi no desapareció. No por cierto, en mi casa el teléfono era el 758, fíjate, 758, o sea, no había más de 1000 teléfonos en Monterrey porque eran de 3 dígitos. Así es. Y ya prácticamente no se usa. Ya cuando no timbra es, ¿quién estará hablando, verdad? ¿Quién tenía este teléfono? Efectivamente. Entonces, mi trabajo pues profesional lo desarrollé en las empresas de Grupo IMSA y siendo una empresa de cierta importancia, pues fui invitado a los consejos de los organismos representativos del sector empresarial, en particular a la Cámara de Comercio, con un amigo muy querido que ya murió, que era el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Chapa. Seguramente lo recuerdas, uno de los grandes líderes empresariales de nuestra comunidad y un gran amigo personal y familiar mío. Y me fui involucrando en este tema con una perspectiva distinta al empresario que está en la responsabilidad de una empresa, para verlas desde la perspectiva de un sector, el sector productivo, industrial, comercial, prestador de servicios de una comunidad. Y me tocó en esa época, como presidente de la República, José López Portillo. Okay. A lo mejor tú eras un niño o a lo mejor no habías nacido. Sí, yo estaba naciendo. Yo nací al final de los 70, sí, 78. Sí. Y a él le tocó una circunstancia muy especial al presidente López Portillo. Primero, que su elección no fue controvertida porque fue el único candidato que hubo. Cierto. El Partido de Acción Nacional, que prácticamente era el único partido de oposición entonces, no reunió los requisitos estatutarios para designar candidato presidencial, que eran que los panistas de aquel entonces votaran en un 75% por un candidato interno. Okay.
se presentaron varios precandidatos panistas a la elección interna y ninguno alcanzó el 75% de la votación requerida. Entonces el PAN no postuló candidato. Entonces José López Portillo llegó a la presidencia de la República solo prácticamente y sin nadie que le pudiera reclamar que no tuviera una legitimidad de origen por haber sido electo mayoritariamente por el pueblo de México. Le tocó además una circunstancia muy especial. México es un gran país petrolero. En aquel entonces era mucho más, un productor mucho más importante que paradójicamente es un sector que si bien seguimos siendo importantes, hemos bajado. Sí. En aquel entonces producíamos como 2 millones de barriles diarios. Ahora, para ubicarnos, producimos 1.7 millones. El pico me tocó a mí en la administración del presidente Fox cuando fui secretario de Energía, porque fui secretario de Economía y de Energía. Así es. En el 2002, llegar al punto máximo de producción petrolera, que ha sido 3.3 millones de barriles diarios de producción de petróleo crudo. Le tocó que subiera de $7 a $14 a $40, con un costo de producción de alrededor de $4. Entonces tenemos los ingresos por petróleo se fueron a las nubes, ¿no? Sí. Decía aquellas frases que se hicieron famosas, que tú... El oro negro, ¿no? Algo así. No, más patética. Sí. A lo mejor no la recuerdas cuando se emitieron porque eras un niño, pero las habrás leído posteriormente. Nos va a salir dinero hasta por las orejas. Sí, es cierto. Mi problema va a ser, decía López Portillo, va a ser administrar la abundancia. Sí. Cuando el problema de los presidentes de la República siempre ha sido administrar la escasez. Así es. Hay mucho más demanda de todo en México porque no producimos lo suficiente de alimentos, de agua, de vivienda, de servicios de salud, de servicios de educación, de infraestructura, etcétera. Siempre hemos ido abajo porque somos un país pobre. En la visión de López Portillo, ante esa situación de la industria petrolera, él decía, el problema va a ser administrar la abundancia, nos va a salir dinero hasta por las orejas. Venía a reuniones del sector empresarial, que yo, representación del sector de comercio, servicios y turismo, pues acudí a ellas y me tocó interactuar mucho con el presidente y decía, preséntenme proyectos. Sí. Tesla, no existía Tesla en aquel entonces, claro. Necesito docenas de esos. Dinero hay, no se preocupen por eso. Y ahí los empresarios, hubo un boom en la economía en algunos años. Pero las decisiones estaban centralizadas, como hasta la fecha, en una persona, el presidente de la República. Se vino, como todo, el petróleo por las vicisitudes del comercio internacional y Arabia Saudita y Rusia y la oferta y la demanda y las guerras, todos los factores geopolíticos internacionales que influyen en la industria petrolera, a veces empujan los precios hacia arriba y a veces hacia abajo. Desde $40 empezó a bajar. Y dice López Portillo, que denota el desconocimiento de algunos políticos del funcionamiento de la economía. Pues México no baja sus precios. Los vamos a seguir vendiendo a $40 y si no, se quedan sin nuestro petróleo. Pues lo que sucedió es que los consumidores de petróleo, principalmente los Estados Unidos, que en aquel entonces era deficitario, importaban millones de barriles. Estados Unidos consumía, si mal no recuerdo, como 7 millones de barriles diarios. Producía la mitad y la mitad lo importaba. Era un clientazo nuestro. Además, por la proximidad geográfica, pues era muy barato el flete comparativamente contra el petróleo que venía y hasta la fecha de Arabia Saudita y demás, ¿verdad? Estados Unidos se ha convertido ahora en superavitario, o sea, produce más petróleo del que consume, pero en fin. El hecho es de que empezó a bajar. Y López Portillo dijo, yo no lo bajo, pues nos quedamos con el petróleo y sin dinero. Claro, quedó fuera de mercado y pues ahí... Y se viene la crisis y dije, caray. Y en ese momento es cuando decides entrar en la política. Entrar a la política. Y al PAN, porque aparte... Pues, yo estudié alternativas. En ese entonces había 3 alternativas. López Portillo había hecho un esfuerzo democratizador, debo reconocer. Propiciar una legislación donde se creaban los diputados de minorías, con un sistema de minorías. Antes eran... llegaban al ¿Los Congreso, que ganaban? Los que ganaban. Y se creó un sistema de diputados de minoría. Y se le dio
el PAN funcionaba desde 1939, el año de su funcionamiento, pero el Partido Comunista, Sí. que desde siempre ha tenido una corriente importante, que era el partido que aglutinaba las izquierdas, como les dicen ahora, no tenía patente, no tenía reconocimiento oficial como partido político. López Portillo tuvo la apertura democrática de darles el reconocimiento oficial al Partido Comunista como un partido político donde iba a entrar a una contienda democrática, no como las prácticas comunistas de Rusia, donde nació el comunismo a base de revolución armada, no con prácticas dictatoriales. Digo, con prácticas democráticas. Democráticas. Entonces los contendientes éramos esencialmente 3 partidos, PRI, PAN y Partido Comunista. Partido Comunista en realidad con una membresía muy pequeña, tradicional, aquí Demetrio Vallejo, y se me escapa el nombre de otro regiomontano de los fundadores del Partido Comunista, una persona que yo respeté, y digo respeté porque ya murió, mucho, con convicciones distintas a las mías, pero muy congruente en su pensamiento. En fin, en esa circunstancia fue que decidí yo participar en política después de analizar las 3 opciones, que en forma muy sencilla llegué a la conclusión del PAN. En paralelo con esto, había un movimiento de varios empresarios. Vamos, esto lo discutíamos mucho en los organismos empresariales. Oye, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí. No, pues hay que meternos a la política. Vamos a meternos a la política. Y decían algunos, 3 de ellos, gente muy querida, muy cercanos, 2 de ellos ya murieron. Eugenio Clarón, que es mi primo hermano, que vive todavía, Alberto Santos, que ya murió, y Humberto Lobo, que ya murió. Vamos a meternos al PRI. Oye, el PRI es diferente, pensamos diferente. Pero es que, ¿por qué no nos metemos al PAN? Decía yo en las reuniones internas. No, porque en el PAN no vamos a ganar nunca. Bueno, esa era la idea. O sea, el que entraba el PAN en esa época, pues no había posibilidades. No ganabas. Sí. Y vamos a meternos al PRI y desde adentro vamos a reformar al PRI para hacer un partido pues, más objetivo, más consciente del funcionamiento de la economía para el mejor desarrollo de México. Pues mira, respeto ese punto de vista, yo no lo comparto, yo me voy a meter al PAN, pues te vas a meter y vas a perder tu tiempo, no vas a ganar. Le hablo al presidente del PAN entonces, Raúl Garcés Loan, que vive todavía, es una persona ya mayor, y le digo, oye, pues quiero reunirme contigo, me invitó a un café, le dije, oye, quiero ser miembro del PAN, ¿qué se necesita? Pues que me lo digas, ya eres miembro del PAN. Ahora para hacerte militante del PAN necesitas estudiar, pasar un examen, que te aprueben con comités, y es un proceso, largo, complicado. Sí. Y si pasas todas esas etapas del proceso, eres admitido en el Partido de Acción Nacional. Ahí me bastó, fue suficiente una conversación. Sí, yo quiero estar. Éramos 300 o 400 panistas en Nuevo León. No obstante que el PAN en Nuevo León había dado algunas luchas muy importantes. En realidad yo no fui el pionero. Hubo unas luchas que ya las hemos olvidado, del doctor, entre otras, de los compañeros de don Manuel Gómez Morín, el doctor José G. Martínez. Okay. A lo mejor un personaje, padre de un amigo mío que ya murió también, Pepe G. Martínez, casado con Esperanza Sada, que dio una lucha por Monterrey como candidato y ganó y no se la reconocieron. Pablo Emilio Madero, recordarás aquella famosa campaña. El hecho es de que éramos donde el PAN tenía mucho público, mucho simpatizante, mucho votante, pero membresía activa éramos 300, 400. Casi todos nos conocíamos de nombre, apellido, esposo, esposa, amigos, familia, hijos. Éramos casi una familia, ¿verdad? Sí. Por poquitos, ¿no? Sí, sí. Y bastante unidos, por cierto, y de distintas clases sociales y de distintos sectores geográficos. Era un partido, los primeros años de mi militancia panista, yo lo recuerdo extraordinarios en ese aspecto. Y le dije, oye Raúl, y además de ser miembro del PAN, quiero ser candidato a diputado federal, que había decidido yo ser diputado federal, buscar... ¿Ser diputado federal? Sí. Ser diputado federal. ¿Qué se requiere? Pues ya eres candidato. Adelante. Es más, ayúdanos a conseguir otros candidatos, porque la verdad es que el PAN no completaba
candidatos a las distintas candidaturas que teníamos. En Nuevo León, 51 municipios, 11 distritos federales. Creo que eran 22 distritos locales, ahora hay 26 o 27 distritos locales, 51 municipios. Postulábamos candidatos a presidente municipal en 3 o 4 de los municipios metropolitanos, San Pedro, San Nicolás, Monterrey. Pero luego había que llenar toda la planilla también de regidores, síndicos, etcétera. No completábamos. Entonces, de los primeros trabajos que me asignaron en el partido fue de reclutador. Nada fácil. Nada fácil. Andaba ya visitando gente, amigos, y me acuerdo que algunos jóvenes me decían las mamás, oye, no andes alborotando a mi hijo. Está estudiando, está trabajando, no me lo distraigas, y menos al PAN, si se va al PAN. Van a perder. Van a perder, o las oportunidades de negocios con el gobierno, y estos se les van a cerrar, no me los andes alborotando. Oye, pues yo no los alboroto, yo simplemente los invito. Será decisión de ellos inscribirse o no. De manera que era una circunstancia. Yo, con el apoyo de mi esposa, mis hijos eran pequeños, pero también me acompañaron en la campaña. Mi padre había muerto, mi mamá me apoyaba, mis hermanos, etcétera, pues hacía campaña. Un mitin muy concurrido, era escuchado por 12 personas, 2 perros, un gato. Un gato y un camión ahí que iba pasando. Ese era un mitin muy exitoso. De 300 distritos, para darte una idea, en esa primera incursión mía en política, ganamos, el PAN ganó 4 y el PRI 296. De los 4 que ganamos fueron el primer distrito de Nuevo León, que era la parte poniente de la ciudad de Monterrey, donde yo había nacido y estudiado, o sea, de la Purísima al límites con San Pedro, vamos, o sea, la colonia Obispado, la colonia Mitras, Vista Hermosa, por ahí. Pío X, Vista Hermosa. Todo aquí este barrio era primer distrito, etcétera. El barrio donde yo había vivido, pues, donde yo había estudiado, crecido, etcétera. Me sentía cercano, independientemente de que... Y el PRI me puso de contrincante a Julio Camelo. Julio Camelo era un personaje de la política local porque había sido alcalde de Monterrey, secretario general de gobierno, un economista prestigiado, hijo de una familia del doctor Camelo, que era... el único psiquiatra de aquellos años, sí, que tenía, le decían, si vas, ve con Camelo, pues es porque estás loco, ¿verdad? Sí, porque tenías algún problema. En aquel entonces, los pacientes de los psiquiatras, en ese entonces había, yo creo que un psiquiatra, al menos uno que el recuerdo reconocido que era el loquero. Oye, alguien así de los amigos medio loco que todos teníamos, oye, vete con Camelo. Mándalo con Camelo, ¿no? Bueno, pues Julio Camelo era el hijo del doctor Camelo. Pero mis respetos a esa familia, soy amigo de algunos de ellos, del propio Julio, no íntimo, pero tuvimos una buena relación personal, mis respetos. Pero era un contendiente pues difícil, ¿verdad? Fuerte, ¿cómo no? Pues se había sido alcalde y había sido secretario de gobierno. Exactamente. Pues le gano, caray. Y llego, pues de 30 años tenía yo, ¿verdad? Pues muy neófito a la Cámara de Diputados, pero pues cada vez con un mayor convencimiento que había que hacer algo como el que afortunadamente conservo hasta la fecha por México, por enderezar el rumbo de nuestro país que tiene tantos recursos, empezando por los recursos humanos, y no quiero que suene a grilla o a alabanza falsa. Yo creo en la capacidad de los mexicanos. Fíjate que conectándolo con un suceso muy reciente del cual todos estamos muy contentos, Tesla. Sí. Tesla se viene a Monterrey, a México, y a Monterrey en particular, por varias razones. La fundamental es que aquí hay gente muy capaz. El trabajador mexicano en todos los niveles, desde el más modesto hasta el más complicado, tecnológico, administrativo, técnico y a nivel de operarios, es tan productivo como el que más. Competimos en productividad con alemanes, con chinos, rusos, japoneses, franceses. Y justo es lo que te iba a preguntar, ¿por qué Tesla se instala aquí? O sea, al final de cuentas, pues es también un trabajo de generaciones, de gente que ha trabajado muchos años, de instituciones educativas, de gobierno. El primero en reconocer el esfuerzo de promoción y de relaciones públicas del gobernador. No le regateo a él y a todo el equipo todo el trabajo que hicieron, por supuesto. Pero no se viene porque el gobernador lo convenció.
Me tocó como gobernador, que lo fui, y como secretario de Economía, que lo fui también, tratar mucho con la industria automotriz y con la gran industria. La decisión de ubicación de una planta de esas dimensiones es una decisión muy técnica, muy analítica, y que los factores para tomar la decisión son muchos. En lugar 30 o 40 está en el gobierno local, con toda sinceridad. Lo primero es, ¿hay disponibilidad de gente capaz, de acuerdo con el perfil de los trabajadores que van a necesitar? Si la respuesta es negativa, ya no se instalan. A mí me hubiera gustado, y yo estoy seguro que a ti también, y como si hubiera sido gobernador, me hubiera gustado que esta fábrica se instalara en Sabinas o en Linares, no en la zona metropolitana de Monterrey. Pero no se instalan en Sabinas o en Linares porque, según se dice, va a necesitar alrededor de 10,000 trabajadores directos, más los indirectos que va a generar. En Sabinas y en Linares, 10,000 trabajadores, no los hay. No los hay. No los hay. Entonces, hay algunas razones naturales por las cuales se escoge una ubicación de una planta. Y no nada más en número, sino también en calificaciones y en capacidades. Y tú sabes que Monterrey, Nuevo León, le ha apostado, no en esta administración, sino de hace muchos años. Por eso a mí me molesta, me siento incómodo que la llamen la vieja política. Pues la vieja política del PAN y del PRI, yo le reconozco, y desde antes del PRI apostamos por la educación. Porque es por la educación que vamos a salir adelante, independientemente del partido, independientemente de las capacidades individuales del gobernante. Y en la zona metropolitana de Monterrey hay mucha gente educada en las distintas especialidades que requiere, en este caso una industria automotriz. La otra, pues, es la ubicación geográfica, la proveeduría y el acceso al mercado. La logística. La logística. Sí. Estamos cerca de los mares, del Golfo de México. De la frontera. De la frontera con Estados Unidos. El principal consumidor de los productos elaborados en esta planta de Tesla en Santa Catarina, pues va a ser el mercado norteamericano. Estamos a 250 kilómetros al sur. Hay 3 o 4 carreteras, hay vías ferroviarias, hay aduanas que funcionan. O sea, al final de cuentas hay conectividad, hay gente y personal capacitado, hay infraestructura para que se instalen aquí, y es un proceso que llevó décadas construir. Llevó décadas, sí. Así es. Y hay una actitud proempresarial. Una de las cosas que yo me enorgullezco como gobernador es que yo tuve 0 huelgas. 0 huelgas, o sea, en los 6 años. Y no por negarles el derecho de huelga. Qué bueno que los trabajadores tienen el derecho de huelga. Pero los trabajadores de Nuevo León están convencidos que las diferencias, los conflictos, la revisión de un contrato colectivo se logra en la mesa de la negociación, más que en los tribunales o más que con la presión de un paro de labores, que es la huelga, que en la mayor parte de los casos los más perjudicados son los propios trabajadores porque dejan de percibir salarios, porque es una presión que podría imponer prestaciones económicas inalcanzables para la empresa, y en el ánimo de resolverlas se da de más, y cuando se da de más es la puntilla y el inicio del fin de una empresa con un criterio de largo plazo. No porque no hayan ejercido el derecho de huelga quiere decir que no tenemos unos trabajadores militantes y celosos de sus derechos. De hecho, que también le reconozco a la administración del presidente López Obrador, tal vez una de las decisiones, de las pocas acertadas, haya sido incrementar el salario mínimo muy por arriba de la inflación. Pues esos incrementos de salario mínimo que ha hecho, como tú lo sabes, sí, no ha alcanzado el salario mínimo real en Monterrey. Los trabajadores de Monterrey que menos ganan bastante por arriba de estos incrementos salariales que ha decretado en la administración. Prácticamente nadie gana el salario mínimo. Prácticamente nadie gana el salario mínimo, ¿verdad? Los salarios mínimos reales aquí eran de 2 y 3 veces el salario mínimo, y ese no ha alcanzado todavía. Así porque hay la conciencia que el buen trabajo hay que remunerarlo. Totalmente. Hay que remunerarlo lo mejor posible. Una empresa no es una institución para que ganen los dueños. Es una empresa que tiene varios públicos que atender, es un factor de desarrollo de una comunidad en donde están presentes, sí, los trabajadores, sí, los dueños accionistas de la empresa, sí, el gobierno a través de los impuestos que cobra, los clientes que van a disfrutar el producto, el servicio, ¿no? y que van a generar valores agregados en la cadena de valor abajo en la corriente económica, los proveedores. Es un ente que genera riqueza en muchas vertientes.
así la debemos entender. Y así se entiende en Monterrey, no de ahora, de hace muchos años. De manera que yo creo que es un logro de todos. Ciertamente, particularmente la información, la interacción, la negociación de los detalles, etcétera, la llevó el gobernador Samuel García. No le regateo en lo personal, ni nadie en esta comunidad, todos le reconocemos su esfuerzo personal y su dedicación a eso, pero tampoco es él que se trajo a Tesla. Tesla está en Monterrey por los regiomontanos, por los nuevoleoneses, por los mexicanos. El gobierno federal, a pesar de los titubeos que tuvo en un principio y de los intentos que tuvo para llevársela a otra parte dentro de la República Mexicana, que nos pudo haber costado que se fuera de México como país, ¿verdad? Porque sí, que unos días antes como que hubo esa señal cruzada. No es cierto que tenían un año y medio negociando el gobierno federal. El gobierno federal al final intentó tal vez ofrecer otro espacio, en el proceso, ¿no? Para llevársela cerca del aeropuerto AIFA, para darle trabajo al aeropuerto AIFA, no por otra cosa. Pero finalmente recapacitó, que bueno, porque este señor es muy terco y muy poco conocedor de estas cosas, y hay muchas, por la misma estructura de nuestro país, en donde el gobierno federal debe intervenir. La energía eléctrica, pues sí, la maneja en gran proporción el gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad. Toda la regulación del comercio exterior mexicano, importaciones, exportaciones, es de índole federal. De manera que en ese sentido pues tiene que dar no las facilidades, sino simplemente los servicios que requiere un comercio exterior muy intenso, adicional al que ya tenemos aquí en la zona metropolitana, que va a traer Tesla. Esperemos que estemos a la altura, o seguramente estaremos a la altura, y pues será una empresa más que generará valor en esta comunidad. Así es. Llegamos a un momento en el que también la sociedad participa poco en la política. Hay como un desinterés o como un rechazo a ver política o a hablar de ella o incluso a involucrarse. Los partidos tradicionales como que se han quedado también rezagados y ha habido surgimiento pues, de nuevos movimientos, de nuevos partidos, de una ala de jóvenes también que está hoy gobernando aquí en la ciudad y el estado. ¿Por qué crees que se haya perdido ese interés de la sociedad en participar o los jóvenes? Sí. Y se hayan recluido simplemente en algún segmento, en algún sector. Recordarás muchas de nuestras frases célebres. Uno de los personajes más connotados del PAN fue don Luis H. Álvarez, que fue presidente del PAN por varios años. Y él acuñó una frase que a mí me impacta mucho. No nos derrotó la derrota, que no nos derrote la victoria. Y parte de las victorias electorales que hemos tenido de la presidencia de la República para abajo, pues parcialmente nos han derrotado al PAN. Al PRI lo derrotó la avaricia por el poder y por el dinero. A Morena creo que lo está derrotando la soberbia por el poder. Todo gira en torno al poder de una persona, ni siquiera de una institución. Los seres humanos tenemos virtudes y defectos. Uno de los defectos más graves, en mi opinión, es la soberbia y la avaricia. La soberbia, creernos superiores a lo que realmente somos, y la avaricia por la búsqueda del dinero. Tenemos que estar conscientes de eso y atemperarlo. Pues sí, es necesaria la ambición para crecer, para ser mejores, para desarrollarte. Pero mídete. Sí. Y la acumulación de dinero, bueno, pues es necesario el capital para crear empresas, para vivir bien, pero gánatelo y mídete. Eso nos ha resultado difícil. Que además, y para no darnos tanto de chicotazos nosotros mismos, o únicamente nosotros, sí, es mucho un mal universal, y no es propio de los partidos políticos, es propio de todos los integrantes de una comunidad, y de la comunidad humana universal, porque está pasando en todo el mundo, hasta en las iglesias. Entonces, pues sí, esas viejas enseñanzas de la humildad, de
la temperancia, ahí están y son muy sabias. De largo plazo vamos a ser más felices en la medida en que logremos dominar y atemperar, poner en su dimensión justa, equitativa, ese deseo de progresar, de ser más, de tener más, a algo que sea pues más cerca de lo humano. Se dice fácil, pero en la práctica es un poco difícil. Yo creo que ese es el principal exceso en el que hemos caído los partidos políticos tradicionales, y los nuevos van a caer o están cayendo ya. Ciertamente en la administración... A veces con muy poquitos años de vida, ¿verdad? Pues en la administración emesista, yo se lo he dicho al gobernador, porque se lo he dicho en su cara, en público y en privado. Y más él que es un doctor en Derecho. La Constitución desde el siglo XIX, en México y en el mundo, los tratadistas de Derecho Constitucional dividen el poder precisamente por esa tendencia a absorber poder personal, pues dividió el poder político para su ejercicio en tres: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El gobernador de Nuevo León, titular del ejecutivo, te eligió el pueblo, no hay duda, nadie te regatea tu triunfo, pero le dio la mayoría de los asientos en el Congreso del Estado a otros partidos políticos. MC no ganó un solo distrito. Los diputados que tiene al día siguiente de la elección, todos son de minoría. Los diputados adicionales que tiene la bancada del MC los ha comprado. No es correcto. Debes de emprender un proceso de negociación política de manera que los proyectos buenos, positivos, como este de traer inversión extranjera, que es muy positivo, salgan, como algunas de las obras de infraestructura que ha anunciado, como el agua, que es una de las grandes carencias. Yo estoy seguro que los partidos políticos de oposición trabajarían contigo, pero si tú quieres aglutinar todo el poder en tu persona y tú ser el único que toma las decisiones, pues no se te va a permitir. Y así, y no es que sean excesos del PRIAN, como nos dicen ahora, del PRI y del PAN, sino simplemente están haciendo su función. Ellos tienen un mandato tan claro y tan limpio como el que tienes tú, gobernador. Y ambos llegaron por elección de la gente. Y ambos llegaron por elección de la gente, de manera que atente a esas realidades, y en eso puede ser exitoso. Sí. En todo el mundo democrático, en Suiza, en Francia, en Estados Unidos, el presidente de la República, el gobernador de un estado negocia con los legisladores de su propio partido y de otros para establecer un plan de gobierno que finalmente surta las necesidades de la población. Las necesidades de la población de Nuevo León son tan evidentes que nadie se va a oponer a tener una mejor seguridad, mejor policía, mejor inteligencia, mejores sistemas de información, de manera que el salvaguardar la seguridad de los nuevoleoneses esté garantizada, que hoy por hoy no está. O asegurar grandes temas como el agua. O los grandes temas como el agua, como la movilidad que comentábamos informalmente ahorita. En promedio un trabajador pierde 2 horas a la ida y 2 horas al regreso de su trabajo, un estudiante, etcétera, y le cuesta una cantidad muy importante de su salario. Tenemos que encontrar mejores fórmulas en esos temas. O sea, ese distanciamiento que al menos se percibe por la sociedad entre el gobierno del Estado, el Congreso. Porque el gobernador dice, yo tengo un programa, yo tengo un proyecto y ese me lo tienen que aprobar. Oye, no necesariamente. Vamos a conocer tu proyecto, vamos a analizarlo y vamos a darte nuestras ideas y establecer un proyecto de los nuevoleoneses, inclusive no nada más entre el Ejecutivo y el Legislativo. No, se puede abrir a la sociedad. Se puede abrir a la sociedad. Sí. Está de moda la sociedad y qué bueno que esté de moda. Así es. Porque finalmente, fíjate, los que militamos en los partidos políticos somos menos del 1% de la población. En el PAN de Nuevo León somos, si mal no recuerdo, 14,500, algo así, en una población de 5,5 millones de habitantes. Y si subes la militancia de los otros partidos políticos, no llega al 1%. La sociedad de Nuevo León es la que va a resolver los problemas ingentes de Nuevo León, que son muchos. Los gobernantes en el gobierno del Estado trabajan, en mi época, no sé ahora, deben de estar, en mi época yo me acuerdo, éramos 63,000, 50,000 maestros y 13,000 de la burocracia en otros temas, seguridad, que es lo que más se lleva, la parte administrativa, infraestructura, agua y drenaje, etcétera.
en relación también a la población total. Somos muy poquitos los servidores públicos, si le suman los municipales y inclusive los federales. Es la sociedad civil la que está, y hay expertos en todos los temas. En el agua hay extraordinarios ingenieros hidráulicos que conocen el tema a fondo. En movilidad, caray, arquitectos, urbanistas, planificadores de este tipo de temas. Vamos trabajando con ellos. Hay algunos esfuerzos incipientes en eso. Hay un Consejo Nuevo León muy del lado de la parte empresarial, que bueno, por supuesto que los empresarios es muy importante, pero también las universidades, los mismos sindicatos de los trabajadores, lo que es la sociedad civil organizada, pues la corresponsable junto con el gobierno de generar las ideas y los planes muy puntuales y muy concretos para ir resolviendo estos temas. Y ahorita mencionaste algo muy importante, es la época o es el tiempo de la sociedad, de la gente. Y lo vimos también hace algunas semanas con las marchas que se están haciendo por el tema del INE y todas estas situaciones. Y te vemos también participar ahí en las marchas. Efectivamente, cuando menos en lo que respecta al PAN, nunca hemos pretendido, tal vez algunos compañeros del PAN sí, monopolizar los temas políticos y los temas del gobierno. También es un tema de la sociedad. Tan es así que en este tema de las próximas elecciones del 2024, la sociedad civil es la que está organizando, más que los propios partidos políticos, la defensa del voto libre, limpio, que se cuente. El organismo que con eficacia lo ha administrado a nivel federal, que es el INE, y las repercusiones que tienen en los organismos locales que administran el voto en los estados. Pero fíjate, déjame darte un dato que a mí me preocupó. Las marchas en torno a este tema hemos tenido dos a nivel nacional muy exitosas, la de 13 de noviembre y la del 26 de febrero. Sí. A nivel Nuevo León, en la del 26 de febrero fuimos 35,000, según el número datos, oficial, o el número de prensa, o los expertos en contarlos. 2 o 3 domingos posteriores a eso, el gobernador, que le reconozco, organizó un festival, como muchos artístico, con conjuntos musicales, un domingo en la tarde, y fueron 40 y tantos mil. O sea, fueron más gente. Qué bueno que salgan a divertirse, a escuchar música gratis, a bailar, en fin, a festejar en la Macroplaza con 2 conjuntos, uno nacional y otro local, de mucho prestigio, fueron más gentes que a manifestar en defensa del voto y del INE. Sí. Ahora con las mujeres, que se lo merecen y nos están dando la muestra de los hombres de defender sus derechos y de exigir lo que les corresponde por naturaleza paritaria, igualdad con el hombre. Fueron a nivel Nuevo León 24,000. Si asumimos que en las otras marchas fuimos hombres y mujeres, pues debían haber 48,000, pues nada más fuimos 35,000. Okay. Digo, simplemente señalo que el tema electoral y la defensa del INE, si bien han tenido un amplio apoyo, pues comparativamente con una tarde de esparcimiento, escuchando música y bailando, tuvo más afluencia. Y la defensa de los derechos de las mujeres tuvo más afluencia. Entonces, yo creo que defendemos el INE y el voto, no nada más por el INE como institución o el voto como institución, sino como un derecho político que tenemos los mexicanos, sino que de alguna forma es el pasaporte, los procesos democráticos, a que funcione lo mejor posible un gobierno, y los temas, el agua, de la paridad sexual de hombres y mujeres, de desarrollo de los temas de fondo como son la movilidad, el agua, la seguridad, el Estado de Derecho, etcétera. Todos esos tienen que ver con la democracia, con los procesos electorales, con el voto. De ahí la importancia que le demos a algunos convencidos de ese tema en los partidos políticos, porque si tenemos una estructura democrática, la defensa y la solución a otro tipo de problemas, como son la infraestructura hidráulica o una movilidad más eficiente, pues vendrán por añadidura, porque en una estructura de gobierno dictatorial no se van a resolver esos problemas, sino que se van a agravar. Porque al final de cuentas,
Si nos vamos un poquito para atrás, a ti te tocó vivir el proceso en el que no había un organismo autónomo que contara los votos y demás. Hablamos del 85, donde incluso hay una iniciativa por parte de un grupo que tú encabezas. No sé si eso le dio pauta a lo que posteriormente fuera el IFE y ahora el INE. No, definitivamente. Las elecciones, en mis primeras participaciones electorales, las manejaba a nivel estatal la Secretaría General de Gobierno y a nivel nacional las manejaba la Secretaría de Gobernación. Sí. Entonces, pues se caía el sistema, Sí, claro. todos recordamos, porque al secretario de Gobernación le daba instrucciones el presidente de la República, cómo van los resultados adversos. Haz que caiga el sistema y luego nos reservamos el derecho. Entonces, yo recuerdo en esas épocas que siempre yo estuve activo en estas cuestiones y llevaba a un delincuente electoral porque lo pescábamos infragante y robándose ánforas. Sí. Me acuerdo con don Chano Bortoni, que terminamos muy amigos, ¿verdad? Pero en esa época era secretario general de gobierno de Alfonso Martínez Domínguez, un extraordinario gobernador, pero poco demócrata, la verdad. Tenía otras virtudes, no tenía la virtud de ser demócrata. Le llevábamos, mire, lo pescamos con las manos en la masa robándose. Sí, como no, déjenmelo aquí. Media hora después ya estaba fuera, ¿no? Como fuera. Si nada, ahí en las elecciones también. Exacto. Continuaba el resto de la jornada electoral robándose votos, ¿verdad? O sea, pero te tocó vivir ese proceso de no tener ese proceso, un ¿verdad? Instituto autónomo. Exactamente. ¿Y tú crees que con esta reforma realmente sí hay un peligro de autonomía? Es un retroceso brutal. Tengo la convicción, ese fue el propósito de la marcha del 26 de febrero, que los litigios que ya están instaurados, tanto todos confluyen en la Suprema Corte de Justicia como la máxima autoridad jurisdiccional de nuestro país, como autoridad responsable de la salvaguarda constitucional, a través de la declaración de inconstitucionalidad de la ley o la controversia constitucional. En uno requiere mayoría de 8 votos de 11 ministros de la Suprema Corte, en otro es una mayoría simple de 6 votos. Es más sólido que se declare anticonstitucional desde el punto de vista jurídico, porque es, utilizando un símil, echar a la basura el llamado Plan B, que hoy por hoy es ley. Sí. Ya se aprobó, ya está publicado en el diario oficial, ya está vigente. Pero es anticonstitucional, en mi opinión. La autoridad responsable de emitir esa decisión es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que necesita pronunciarse por mayoría de 8 votos. Y hay que recordar que 4 ministros de la Corte, pues hasta ahorita han sido yes men, yes woman de Andrés Manuel. Ojalá que hagan su tarea, que cumplan su responsabilidad constitucional. Y tenemos el otro procedimiento, que es el de la controversia constitucional, que simplemente detiene su vigencia por ser anticonstitucionales. Ahí están las leyes, ahí están, pero están detenidas por esa resolución que requiere únicamente de 6 votos. Uno u otro, los dos, tengo la convicción y el optimismo de que van a funcionar. Si eso lo logramos, tendrán vigencia las mismas leyes que estuvieron vigentes en la elección anterior, que si bien no son las mejores que hay, son bastante buenas y nos dan una garantía a todos los ciudadanos, a todos los militantes de los partidos políticos, que el proceso electoral del 24, en donde habremos de decidir quién será el próximo presidente de la República, funcionar democráticamente. Y si gana Morena, pues es que así lo decidieron la mayoría de los mexicanos, libre y limpiamente, como decidieron a favor de Andrés Manuel López Obrador. Nadie le regateamos su triunfo electoral. Pero si la mayoría de los mexicanos deciden por otra opción, pues que sea la otra opción y que se le respete el voto y que Morena entregue el poder pacíficamente a la siguiente autoridad electa por la mayoría de los mexicanos. Y además hacerlo en paz. Tenemos ese reto frente a nosotros y yo estoy convencido, pero antes de irme, antes de que me llame el señor de arriba, espero que no me llame el señor de abajo, ver ese proceso electoral del 24 en buena lid, como lo hemos hecho ya en muchas ocasiones los mexicanos. Y en las últimas, a mí me tocó todavía de trancazos en las elecciones, sí, y cárceles y esto y lo otro. Los últimos debo señalar que los actos de violencia física o de violencia jurídica eran los menos, porque hemos tenido, hay que reconocernos, un gran avance en muchos temas, entre otros en el respeto al voto, al ejercicio de ese derecho mexicano que tenemos a expresarnos libremente
y emitir nuestro voto a favor del candidato y del partido de nuestra preferencia. Ojalá que lo sepamos conservar en paz. Sí, y voy cerrando como empecé un poquito la entrevista o la charla, que es, al final de cuentas, en el 97 tú encabezas un proceso de alternancia, que a lo mejor hoy las nuevas generaciones que asumen los gobiernos o los nuevos gobernantes, pues a lo mejor no vivieron, no vieron, ¿no? Que pasamos de PRI a PAN y luego a PRI, Independiente, Movimiento Ciudadano, etcétera, y en la presidencia de la República, pues también Morena, PAN, PRI. A final de cuentas, te seguimos viendo muy activo, te seguimos viendo en las marchas, en algunos eventos, la gente te quiere, se acercan contigo a tomarse fotografías. ¿Qué sigue para licenciado Fernando Canales? Mira, ahorita estoy participando, bueno, yo sigo militando en el PAN, soy consejero nacional vitalicio, y soy miembro de un grupo de exgobernadores panistas que nos consideramos, a lo mejor es un poco soberbio, pero sin falsa modestia, haber hecho nuestra tarea y que no tenemos deuda con nadie, vamos, y que salimos a la calle y nadie nos insulta, nadie nos tira un huevo podrido, más bien nos saludan amablemente, como he tenido la oportunidad de experimentarlo en muchas ocasiones, y yo estoy muy agradecido con eso y muy contento de haber podido dar ese testimonio. Estamos participando muy activamente como una de las organizaciones que pertenece a la organización ciudadana matriz, por llamarla de alguna forma, que ha sido la organizadora de estos plantones, y no solo de los plantones, sino del esfuerzo ciudadano y de algunos militantes políticos de presentar en las elecciones del 24 una opción unida de oposición a Morena. No por otra cosa, sino por razones pragmáticas de la posibilidad de obtener el triunfo. La verdad, yo le reconozco a Morena que ha sabido aglutinar a muchos mexicanos a su favor. Están en su derecho, y es que hemos hecho mal la tarea. No hemos logrado sacar a muchos mexicanos de la pobreza o de que el gobierno los ignore. López Obrador que paradójicamente los ignora más y hay más pobres ahora, pero el discurso de él como líder de Morena los tiene esperanzados. Esa es la verdad, y por eso todavía en las encuestas sale con altos índices. Pero estoy convencido de que por el camino que López Obrador ha seguido y ha marcado en su administración, y que seguramente habría de seguir el siguiente presidente, si es que sale de Morena, pues va a llevar a México por mal camino y nos va a dividir más. Por eso estoy convencido que debe ganar la oposición. La oposición unida. Somos hoy por hoy 3 partidos políticos: el PAN, el PRI y el PRD. Pero lo más importante es que la sociedad está trabajando en eso. Hay varios precandidatos del PAN apuntados a la presidencia de la República. Hay varios candidatos del PRI. Hay, que yo recuerde, 2 del PRD que se han anotado. Y hay 1 de la sociedad civil que se ha anotado. Ojalá se anotaran más. Entonces tenemos una baraja de 15. Hoy por hoy hay como 15 anotados. Del PAN, del PRI, del PRD y de la sociedad civil. De esos 15, nada más vamos a poder postular a un hombre o a una mujer. Así es. ¿Qué procedimiento vamos a seguir? Es bien difícil. Estamos trabajando en un procedimiento democrático, abierto, informado, de manera que lleguemos uno con uno, el mejor, y unidos, porque de otra manera perdemos. Ese es el reto importante por el cual estamos trabajando en distintas fórmulas de cómo le hacemos para llegar a ese proceso. No sé cuál haya sido tu percepción de estas marchas ciudadanas. La gente dice, bueno, muy bien, pero ahorita estamos todos y todos los lideran, pero todos es nadie. Este movimiento tiene que liderar uno. Fíjate que aquí en Nuevo León hubo 4 oradores, en Ciudad de México hubo 2. Así. Mucha gente decía, bueno, pero ¿quién es nuestro líder? Ojalá ya tuviéramos uno. ¿Quién encabeza? ¿Quién encabeza? Finalmente todos estos movimientos tienen que encarnarse en una persona, un hombre o una mujer, a quien le demos nuestra confianza para que nos lidere y nos lleve a buen puerto. Pues hay que hacer un procedimiento que no es fácil, ¿verdad? Y de escoger de entre los que se han anotado en esa lista, pues al mejor. Y yo creo, y yo me siento, ayer precisamente tuvimos por Zoom una reunión, varias gente sobre ese tema, que estamos muy próximos a sacar un mecanismo
que ojalá sea aceptado por todos los contendientes y por los partidos políticos coaligados en esto. Sí. El MC, por cierto, no se quiere coaligar. El MC quiere ir solo. Pues va a dividir a la oposición, caray. Entonces, mira, vamos, Morena y los demás, ¿verdad? Morena y los demás partidos y sobre todo la sociedad. Y vamos trabajando juntos para convencer, con un programa de gobierno además que se está haciendo, cómo vamos a resolver técnicamente, porque además la solución de estos problemas como el que hablamos a nivel Nuevo León y a nivel nacional, pues requieren mucho dinero. Dinero que no está fácil conseguirlo. Así es, sí. El sistema fiscal habrá que reformarlo, etcétera, y sobre todo lo de eliminación de la corrupción. Algo que ofreció Andrés Manuel López Obrador, que es la erradicación de la corrupción, no se ha logrado. Mucho dinero público se sigue yendo a la corrupción, cuando debería de irse a mejores servicios, a traer agua. De manera pues que con ese optimismo y con ese, es donde estoy enfocando mi esfuerzo personal, pues. Y dentro del PAN, bueno, pues ya salió una encuesta en San Pedro, afortunadamente dentro de todas las dificultades y demás, todas las preferencias apuntan a distintos liderazgos del PAN en el municipio de San Pedro. Es cierto, salió el día de ayer. Salió el día de ayer en uno de los periódicos. Y bueno, donde haya otros partidos políticos, pero que sean buenos, yo quisiera que ganara el PAN, pero bueno, hay buenos gobernantes de otros partidos políticos siempre y cuando obedezca realmente a una voluntad popular manifestada en las urnas libremente y luego ejerza el poder en beneficio de todos, que de eso se trata. Y la competencia ayuda. Tú estás en un sector, sé que como un trabajo social, así te interpreto, no es un esfuerzo comercial que estás haciendo, que podría ser. Lo estás haciendo porque quieres contribuir en algo mediante y vas a competir por espacios en un mercado de comunicación. No eres el único que está. He tenido el honor de que otros colegas tuyos me inviten a sus espacios. Tú tratas de ser mejor a través de estructurar mejor tus entrevistas, invitar a gente de interés. O sea, la competencia, y en tu actividad profesional, la que ejerzas, estoy seguro que tienes competencia. Fuiste estudiante, líder de estudiantes en la UDEM, seguramente tenías competidores y eso te impulsa a ser mejor. O sea, hay un mecanismo, sí aspiracionista, por más que critique López Obrador, aspirar a ser mejor. Y uno de los vectores que te mueve es la competencia. De manera pues que si damos libre curso y alentamos el ser competidores, en la cuestión comercial, que lleguen los productos que sean los mejores, y tenemos en muchos sectores, tenemos áreas en automóviles, está Tesla ahora muy de moda, Así es, sí. Pero habrá otros automóviles eléctricos como hay ahorita de gasolina y de diésel, varias opciones, y el consumidor escoge al que considere mejor, en pastas de dientes, en jabones, en refrescos, en cervezas. Productos de consumo, etcétera, ¿no? La competencia es un factor de desarrollo y de promoción para que el consumidor pueda optar por el que considere mejor. Así en la política. Y la empresa asegurar que siempre sus productos sean los mejores. Exactamente. La mejor cara que presenten. De eso se trata. Pues, en el fondo eso es lo que es la democracia, ¿no? Sí. El que nos traiga la solución del problema del agua, pero pues no nada más en el discurso. Sí, en los hechos. Y hay muchas áreas de oportunidad en el agua, no nada más con grandes inversiones, que sí se requieren algunas grandes inversiones. Por apuntarte una, el 75% del agua se va a la agricultura. Y qué bueno, los campos para producir alimentos requieren agua. Yo soy un agricultor de fin de semana, si tú quieres, pero en la zona citrícola tengo una huerta, y tengo agua del cielo, o sea, la que cae en la lluvia, pero tengo agua de un sistema de riego que existe desde la colonia con aguas del río Pilón, y tengo sistema de riego por goteo con los pozos de agua. Y riego con los distintos sistemas. Lo mejor es el del cielo, temporal, porque además de ser más productivo es gratis. Sí, ¿verdad? Pero cuando compito, como ahorita, por el agua rodada, que se está acabando, porque el río Pilón, si lo visitas, cada vez está más angosto, ¿verdad? Trae un canal muy limitado porque no ha llovido. Pero no recuerdo el parámetro, pero para regar mi huerta por hectárea con agua rodada te voy a inventar 1,000 litros.
para regar mi huerta con riego por goteo necesito 200 litros, en esa proporción, 5:1. Sí. Oye, o sea, el sector agrícola de nuestro país puede consumir mucho menos agua y liberar agua hoy por hoy en la agricultura humano, sí, para consumo humano, para consumo industrial, etcétera. Así es. En Israel, un país que está en zonas desérticas, con muy poquita agua, fueron los desarrolladores del sistema de riego por goteo. Son grandes productores de alimentos, caray, porque saben utilizar el agua gota a gota. De manera que hay áreas de oportunidad. No nos angustiemos, sino trabajemos productivamente para pensar cómo usar mejor nuestra agua. La otra, el sistema de distribución de agua y drenaje en la zona metropolitana. En mi época, no sé ahora cómo está. Cuando yo entré de gobernador, el 35% se perdía en las malas conexiones por fugas, tubos rotos, etcétera. Lo dejé en 20, de 35 a 20, o sea, 15% del agua llegaba ya al consumidor y no llegaba a que se tirara. Sí. ¿Cómo está ahora? Francamente no lo sé. Sí. Pero no pensemos nada más en las grandes inversiones de agua del Pánuco y esto, sino también en tener un sistema que un litro que entre... Pues mucho más eficiente. Que llegue al consumidor y que no se pierda, ¿verdad? Y son inversiones mucho menores, sí, que se requiere para aprovechar el agua escasa en nuestra zona metropolitana. De manera que tengamos confianza en nosotros mismos como nuevoleoneses, como mexicanos, como regiomontanos en la zona metropolitana, de que los problemas, por más grandes que sean, todos tienen solución, que nos aplicamos con buena fe, con tecnología, con trabajo, con esfuerzo, reconociendo que somos 1 de 5 millones que ya vivimos aquí y que habemos varios partidos políticos que pensamos diferente, pero todos podemos trabajar juntos para resolver los problemas que nos son comunes. Así es. Pues, licenciado Fernando Canales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima. Gracias a ti por esta oportunidad y a los que nos escuchen por escucharnos.